Buenos días, profesora. Buenos días, compañeros. Quisiera compartir con ustedes esta práctica dirigida. Es la actividad 4 de la práctica dirigida número 2. Entonces, primero leamos el enunciado. La siguiente distribución muestra la edad de 100 ingenieros de una empresa de Miraflores. Edad en años. La unidad de medida es en años, 20 a 24, 25 a 29, 31 a 34, 35 a 39, 40 a 50. Ingenieros, me dan el número de ingenieros en frecuencia relativa, K, 0.14, 4K, 2K y 0.16. Halle y de los significados de A, la edad promedio, estamos hablando de sacar media aritmética. B, edad mediana, sacar mediana. C, edad más frecuente, estamos hablando de moda. Y D, a partir de qué edad se tiene al 25% de los más jóvenes. Entonces vamos a empezar poniendo en nuestra tabla los datos correspondientes. Por ejemplo, en los intervalos de la edad de los ingenieros va de 20 a 24. Más abajo de 25 a 29. Luego de 31 a 34. Y de 35 a 39. Y por último, de 40 a 50. Muy bien, y después en K, en frecuencia relativa me dan K, 0.14, 4K, 2K y 0.16. Listo. Vamos a poner todo un poco más ordenado. Listo. Ahora lo que tenemos es la frecuencia absoluta. Primero debemos hallar las incógnitas de K, 4K y 2K. Entonces, ¿cómo hallo K? Veamos la propiedad de la frecuencia relativa H. ¿Cómo hallo K? La propiedad de la frecuencia relativa H es igual a la suma de sus valores debe ser 1. Muy bien. Por lo tanto, debemos sumar todo lo que tenemos acá. Vamos a poner K más 0.14 más 4K más 2K más 0.16 ¿A cuánto tiene que darme? Me tiene que dar 1. Así que hemos formado una ecuación que debe ser igual a 1. Vamos a unir todos los K. Es una sola incógnita. Entonces K más 4K más 2K es 7K. Más 0.14 más 0.16 es 0.30. Igual a 1. Hacemos 0.30, como acá en este lado izquierdo de la igualdad está sumando, va a pasar a restar.
Por lo tanto me va a quedar 7 igual 1 menos 30. 1 menos 0.30 es igual a 0.7. Va a ser igual a 0.1. Entonces vamos a hacer una tabla acá. Igual. Por acá abajo. Y después vamos a empezar a desarrollar. K es igual a 0.1. 4K es 4 veces 0.1. Es 0.4. 2K es 2 veces 0.1. Que equivale a 0.2. Esto me tiene que dar su suma. Como dice la propiedad, debe ser 1. Listo. Salió 1. Por lo tanto, nuestra hallar K sí es 0.1. Ahora, ¿cómo hallo la frecuencia absoluta? Utilizamos esta fórmula. H es igual a la frecuencia absoluta sobre el total de números de la frecuencia absoluta. Así que esto es igual a decir que H por N es igual a la frecuencia absoluta. Entonces, la frecuencia absoluta, si nos lo dan, o sea, la suma, es decir, N si nos lo dan. N es igual a 100 ingenieros, como notamos aquí. 100 ingenieros. Por lo tanto, acá vamos a poner 100. Y como nos dan el dato, voy a sumar estos dos, una por propiedad y otra porque nos dan el dato. En 100 porque nos dan el dato. Entonces, ¿cuánto es H? Es decir, uno de ellos, por ejemplo, 0.1 por 100, ¿verdad? H por N es igual a 0.1. Perdón, 10. Listo. Igual aquí. Vamos a ver si sale así. No. 14, 40, 20 y 16. Ya. Veamos si es que me sale la suma. Sí. Correcto. Sale 100. 100 ingenieros como nuestro dato. Entonces, ahora que hemos completado nuestra tabla, veamos cuál es la primera pregunta para resolver. A. La edad promedio. Muy bien. Vamos a poner acá que me piden la edad promedio. Para eso tendríamos que saber acerca de la media aritmética. La media aritmética tiene propiedades. Las propiedades van a decir si podremos utilizar media aritmética o no en esta tabla, en esta información. Entonces, los datos deben ser homogéneos. Vamos a poner aquí homogéneos. Luego, si no fueran homogéneos, no pudiéramos obtener la media aritmética. Y como sabemos, acá en la tabla vamos a ver los intervalos. 2024 tiene datos homogéneos. A ver, 20, 25, 31, 35, 40, sí está por ahí, ¿no? Pero también uno de ellos debe que la amplitud debe ser igual. La amplitud deben ser iguales en todos los intervalos. Ya, y esta característica
estadística, si lo vemos en nuestra tabla de 2024, son 4 años. 25 a 29 hay 4 unidades, de 31 a 34 hay 3, de 35 a 39 hay 4 y de 40 a 50 es 10 unidades. Por lo tanto, no cumple para poder utilizar la medida aritmética en nuestro problema. Por eso vamos a poner aquí, en este problema no se debe calcular la medida aritmética. Porque los intervalos son diferentes. Vamos a ponerlo en rojito. Ahora veamos cuál es la pregunta B. La pregunta B me dice que halle la edad mediana entre los datos que me han dado. Recordemos que para saber la edad mediana debemos saber las propiedades de la mediana. Entonces vamos a ver. Voy a poner aquí las propiedades. Primero, los datos no son homogéneos, es decir, pueden existir datos extremos. Es decir, no homogéneos, como nuestra tablita, ¿no? Como nuestros intervalos que ahora tenemos, ¿verdad? Después, los intervalos pueden tener diferente amplitud. Y existen los límites abiertos. Pero claro, debemos de encontrar los límites reales, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. Si nosotros tenemos estos datos, ¿cómo hallamos la mediana? Aquí tenemos la fórmula. Aquí vamos a bajar la fórmula. Esta era la fórmula, bueno, vamos a ponerla aquí, que no la pudimos utilizar porque en el problema no se debió usar la medida aritmética, los cálculos de la medida aritmética, por las propiedades, que era distinto a los intervalos, ¿verdad? Y ahora, la mediana es igual al límite inferior más la amplitud multiplicado todo por n medios menos la frecuencia acumulada absoluta acumulada anterior, ¿no? Y sobre la frecuencia acumulada menos la frecuencia absoluta acumulada anterior, ¿no? A la frecuencia normal, frecuencia absoluta acumulada. Entonces, vamos a ir hallando los requisitos, ¿no? Cada uno, para poder hacer la fórmula. Ahora, como vemos, lo que necesitamos en una mediana es poder obtener los límites reales.
Entonces, lo que necesitamos aquí es que si acá está 29, acá también debe decir 29. Si acá hay 34, acá también 34. Si acá hay 39, acá debe decir 39. Pero para eso necesitamos primero hallar cuál es la mediana, ¿no? De entre nuestros datos, cuál es la mediana. Entonces, eso se puede hallar si nosotros tenemos F mayúscula, es decir, la frecuencia acumulada absoluta. Vamos a poner acá F. Vamos a poner acá F, copiar, pegar. Muy bien. Entonces vamos a poner esto un poco más acá. Listo. Ya. Entonces, acá vamos a poner, bueno, 10. Tiene que estar igual, ¿verdad? Después es la suma. Poner más 10. Acá más 14. Más 10. Luego más 40 más 10. Vamos a ver si sale. Muy bien. Entonces, así ha quedado. Vamos a completar la tabla. Ahora que tenemos, esto es F mayúscula. Ok. F mayúscula. Ahora podemos hallar N medios. A ver, el N es 100. Entonces 100 entre 2 va a ser 50. Vamos a poner acá. N entre 2 es igual a 50. Listo. Ahora, ¿dónde se encuentra? ¿En qué intervalo se encuentra N medios? Vamos a ver. 10, 24, 64, 84, 100 está entre, en las acumuladas se debe ver. Entre 24 y 64 se encuentra 50. Por lo tanto, aquí esta franja va a ser nuestra mediana. ¿Sí? La que está en el medio. Esta va a ser nuestra F. FJ. Vamos a ver. Vamos a ponerle de otro color. Bien, ahí está. Aquí va a estar la mediana. Listo. Vamos a ponerle rojo. Después, lo que tenemos, a ver, que hallar es F sub J menos 1. Es decir, este va a ser nuestra F y la anterior va a ser F sub J menos 1. ¿No? Esta es nuestra F sub J. F sub J menos 1. Entonces, lo que necesitamos, vamos a ver, es 24, ¿verdad? Ya. Aquí tiene que haber un valor antes, es decir, 24 es F sub J menos 1 es menor que N, y N es menor que N sub 2. ¿No? Acá está. N sub 2 es menor que 64, ¿verdad? 24 y 64, listo. Entonces, ya habríamos F sub J y F sub J menos 1. Ahora lo que nos falta es saber el límite inferior, o sea, este, más la amplitud. Ya, lo que tenemos que hacer es hallar los límites reales. ¿Cómo hallamos los límites reales? Vamos a poner acá. ¿Cómo hallar el límite? A ver, vamos a ver. Ya identificamos, ¿no? Que la medida es entre 34,
el intervalo, vamos a ver acá, los límites reales son, vamos a ver, acá en nuestra tablita podemos ver, ¿verdad? Lo que necesitamos es sacar, por ejemplo, si acá hay 29, acá también debe ser 29. Entonces, ¿cuánto hay entre 29 y 31? Son 2 unidades de diferencia. Eso lo dividimos entre 2 y nos sale 1. Por lo tanto, acá debe ser 30. Y acá también sería 30, ¿verdad? Entonces, acá tendría que ser 30. Vamos a poner así mejor. Propiedades. Ay. Formato de celdas. Para que no nos salga una fecha, vamos a poner texto. Listo. Acá es 30. Ya. ¿Hasta cuál? 34 y 35 es una unidad. Entre 2 es 0.5. Por lo tanto, al 34, que es el límite superior, tiene que ser sumado 0.5. Entonces sería 34.5. ¿Verdad? Acá también, ¿no? Sería 34.5, el límite real, hasta 39. A 40 es una unidad, mitad, 39.5. ¿Ya? Y acá también de la misma manera, 24, 25, sería 25.5 hasta 30. Listo. Vamos a ponerlo pegado hasta aquí. Muy bien. Entonces, así es nuestros límites reales. Por lo tanto, este es el límite real, 30 a 34.5. Ya. Entonces, también sabemos que el intervalo anterior, esto también nos facilitará cuando lleguemos a la siguiente parte. Intervalo anterior es 25 hasta el 29. No, acá está. Del 25.5 al 30. Sí. 25.5 al 30. Ya. Y después, acá también ponemos, acá mismo, y el intervalo posterior es, vamos a ver, 34.5 hasta 39.5. 4.5 hasta 39.5. Ya.
Entonces, acá sabemos que la mediana está contenida en donde del 31 al 34, que era lo que se nos mostraba, ¿no? 31 al 34. Pero de la misma manera, ¿verdad? De la misma manera acá, ¿no? 25, 29 sí lo tenemos que poner aquí. Casi, solamente donde en la mediana debe ser, los límites reales deben ser hallados. Y ya lo hallamos, está entre, acá está, 30, 34. Acá lo voy a subrayar. 30, 34.5. Ya, ahora sí. Entonces, el intervalo anterior, como vimos, aquí es 25 a 29. Ya, eso lo vamos a dejar igual. Y el intervalo posterior, ¿cuánto es? Es 35 a 39. Eso sí lo vamos a dejar así. Uy. Ya, ahí está. Ahora sí, tenemos límite real, los intervalos anteriores y posteriores, la mediana, N2 que está entre la frecuencia anterior 24 y la frecuencia 64. Entonces, ahora sí, vamos a utilizar el límite inferior es 30, donde se encuentra, ¿no? La mediana. 30, vamos a poner acá. L es igual a 30. Después, a ver, nos pide la amplitud. La amplitud de 30 a 34.5 es 4.5. Entonces acá nuestra amplitud es igual a J. Amplitud es igual a 4.5. Luego, ¿qué más nos piden? N sub 2, y ya lo tenemos acá. Está. Vamos a copiarlo. No, vamos a pasarlo acá. Después, FJ menos 1. Aquí es igual. Y ahí vamos a sacarlo. Esto es lo importante. Después, ahora sí vamos a utilizar la mediana. Es igual a. Vamos a utilizar la fórmula. Límite inferior es 30. Creo que lo voy a checar un poco. Que se puede ver. Ahí está. Así se nota. Ya. Entonces, es 30. Después dice más la amplitud 4.5 entre paréntesis. Vamos a ver, vamos a usar como 3 entre paréntesis. Ya. El n-2 es 50. 50. Ahí está. Después que dice menos FJ menos 1, es decir, la frecuencia anterior es 24. Ok, menos 24. Ya, este es un número, luego lo dividimos. Está sobre F, la que estamos usando es 64. Aquí aparece. Donde está la mediana. Y menos F, o sea, la frecuencia
acumulada absoluta anterior, es decir, menos 24. Ya, entonces, esto vamos a poner entre paréntesis, ¿por qué no? Listo. Ya, esto cierro entre paréntesis. Ya. Listo. ¿Qué nos falta? Nada más. Vamos a poner clic. Ahí así. Nos falta poner que la mediana es igual a copiar. Vamos a poner igual a todo esto. Sí. Listo. Salió que la mediana es 32.925. ¿Y esto a qué es igual? Esto es igual a 33 años. Listo. Uy, a ver. Vamos a ponerlo acá. Es igual a 33 años. Ay. A ver. Se sigue viendo. Ya. Vamos a ponerle propiedades. Formato de celda. Listo. Ahí está. ¿No? Entonces la mediana va a ser igual a 33. Ahora, ¿qué falta? Vamos a ponerle la siguiente pregunta. Vamos a verla. Te la ve, ¿verdad? Vamos a poner con negrita. Acá. Negrita. Acá vamos a ponerle un color para que se vea bien. Acá puede ser azul. Listo. Vamos a irse. Ese. Edad más frecuente. Muy bien, ese también tiene su fórmula. Edad más frecuente. Listo. Bien, veamos. La edad más frecuente. Es decir, estamos hablando de moda. Acá vamos a poner en negrita. Está muy transparente. Ya. Vamos a poner moda. Me piden moda. Ahora, este también tiene su fórmula. Vamos a poner la fórmula. Entonces la fórmula. Está la fórmula. Ya. Poner la fórmula. Ahí está. Vamos a traer la fórmula abajo. Vamos a ponerle un borde. Listo. Esto es lo que nos piden. Entonces tenemos que M sub O. ¿Cuál es el límite inferior? Vamos a ver. M sub O es igual a... A ver. Aquí. El límite inferior será igual
a la que tenemos acá, 30. Vamos a poner 30. Parecido a este, ¿verdad? Vamos a poner copiar, pegar, pero lo vamos a editar. Ya. Más la amplitud, es decir, 4.5. Ahí está. Multiplicado. En la parte de arriba es delta 1. Delta 1 indica, vamos a ver nuestra tabla, que es la diferencia que hay entre la f absoluta menos la f anterior, ¿no? La f contigua anterior. Entonces 40 menos 14, ¿cuánto debe ser? Debe ser 26 sobre delta 1 más delta sub 2. Delta sub 1, 26 más delta sub 2 es 40, es decir, f absoluta, donde se encuentra la mediana, sobre, se resta la frecuencia absoluta siguiente, es decir, 40 menos 20. Ese es delta sub 2. Acá está. Entonces 40 menos 20 es 20. Ahora que tenemos nuestra fórmula, vamos a copiar. Vamos a poner acá igual. Pegar. Nos sale 32.5448. Ya, muy bien. Entonces, esa es nuestra moda. Esto solamente tenemos que redondearlo. 33 años. Me estoy olvidando de algo muy importante. Vamos a circularlo, a encuadrarlo. Listo. Ya, lo importante es la descripción, ¿verdad? Por ejemplo, en la mediana teníamos que responder. Vamos a insertarlo, que es muy importante la interpretación. Así. Entonces, lo que decimos, hablando de ingenieros, del 100%, ¿no? En ingenieros, la pregunta B, el 50% de los ingenieros son menores. Recordemos que un 50% es mayor y un 50% es menor que 33 años, ¿verdad? Menores a 33 años. Y el otro 50% son mayores de 33 años. Listo, esta es la definición. Vamos a poner, ¿qué color era? Azul. Está. Ahora, acá también, la moda. El que más frecuente se repite, la edad que más frecuente se repite es 33 años. Por lo tanto, acá vamos a ponerle la edad que más se repite, que es más frecuente,
de los 100 ingenieros de una ya, acá podemos poner de una empresa de Miraflores, ¿no? Porque está hablando, a ver, sí, de una empresa de Miraflores. Es de 33 años. Punto. Ahora lo sombreamos y vamos resolviendo. Muy bien. Ahora la pregunta D. ¿A partir de qué edad se tiene al 25% de los más jóvenes? Estamos hablando de cuartil. Vamos a poner 25%, ¿qué dice? ¿A partir de qué edad se tiene al 25% de los más jóvenes? Muy bien. Estamos hablando de cuartil. Cuartiles, ¿no? Ahora, si me preguntan de esta manera, ¿qué es lo que yo tengo que hallar? El cuartil sub 1. Esto es igual a decir porcentaje de 25%, ¿no? Entonces, acá, ¿no? Acá tengo que poner subíndice. Y acá también. Listo. Es igual a esto, ¿no? Listo. Uy. Acá mejor. Ya. Entonces, vamos a ver cómo es la fórmula. Es muy parecida a la fórmula de la mediana. Solo que en vez de n sub 2 es igual a n sub 4. ¿No? Vamos a comparar. A ver. Sí. Mediana, cuartil es igual a límite inferior más la amplitud por n sub 2 menos la frecuencia anterior acumulada. Acá es igual menos la frecuencia anterior acumulada sobre la frecuencia acumulada menos la frecuencia anterior acumulada. Acá igual la frecuencia acumulada menos la frecuencia anterior acumulada. Entonces vamos a poner aquí Q, límite inferior. Vamos a poner acá que así, ¿no? Vamos a copiar y pegar. Vamos a resolver. Límite inferior 30. Amplitud 4.5. N sub 4, es decir, acá. Este es 25, ¿verdad? Porque este es 50%, este es 25. Acá sería P75. Cuartil, ¿no? 1, 2, 3, 4. Es el P100, ¿no? Entonces, vamos a ponerlo en rojito. Y aquí también. Entonces,
¿Cuál es? A ver. Ya, acá que tenemos. Ya, tenemos límite inferior es, veamos que es 20, vamos a ver, 24.5, ¿verdad? Acá era 24 más 0.5. Sí, así es. Entonces, acá vamos a poner el límite inferior es 24.5. Vamos a poner acá 24.5 más la amplitud. Vamos a ver cuál es la amplitud de este intervalo. 24.5 al 30 y 5.5. Vamos a cambiar. Ya, ahora, ¿qué más nos piden? Así, nos dice que necesitamos n sub 2, n sub 4, ¿verdad? Entonces sería 100 entre 4 es 25. Vamos a poner 25. Ya, el límite, la frecuencia anterior, vamos a ver la frecuencia anterior, es 10, ¿verdad? Vamos a poner acá 24 y me piden, a ver, sí, J-1, así es. Ya, acá abajo, ¿cómo es? Es el F, es decir, acá, 24 menos 10. 24 menos 10. Listo. Ya. Hasta ahí estamos. Ok. Vamos a ponerlo. Uy, no lo copiamos. Acá también. Ponerlo. Sí. Entonces me sale que el percentil es 30. Y ya. Listo. Ahora sí. Lo tenemos. Percentiles. Vamos a poner acá. Como vemos, le hemos sacado todo de nuestro cuadrito. ¿Hay algo que faltaría? Nada, ¿verdad? Ya está. Ahora vamos a ponerlo de otro color. Está. Ya. Ya. A ver, lo que veo es que el F es el mismo que estábamos utilizando para nuestra mediana. Ya, entonces este 25 está bien, pero el 24 va a ser, depende de la mediana, ¿no? Acá. Entonces sería
el anterior sería 24. Y según la mediana es 64 el F. Vamos a ponerlo acá, 64 menos el anterior que es 24. Listo, ahora sí. Que nos sale 30. Ya, hasta ahí creo que acá nos faltó copiar y pegar. Copiemos y acá es donde se debe pegar. Bien. Listo, 24.6375. Ahora sí, nosotros que debemos hacer aquí, vamos a poner el acabado, ¿no? Por ejemplo, acá estábamos pintando para que se diferencie un poco. Y acá listo, vamos a escribir. Vamos a decir que a partir de los 25 años se obtendrá el 25% de los más jóvenes de los 100 ingenieros de una empresa de, a ver, vamos a cortarlo aquí un poquito, de una empresa de Miraflores. Esto es lo que significa la interpretación del problema. Vamos a ponerlo. Listo. Esto sería todo el problema entero, el completo, ¿no? Muchas gracias por haber atendido hasta el final. Gracias a la profesora Chioc, María Alejandra y a mis compañeros. Buen día.